Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Donald Trump y Kamala Harris han entrado de lleno en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos y el ambiente político que están generando dice mucho del momento histórico en el que vivimos. A Donald Trump le ha dado por presentar a Kamala Harris como una peligrosa comunista asociando lo woke con el comunismo. Pero la realidad es que la ideología woke nada tiene que ver con el comunismo. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a explicar por qué el comunismo no es ni puede ser woke. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Siempre que vienen elecciones, los distintos candidatos políticos calientan el ambiente, generando polarización política y social para que las elecciones sean más interesantes. Las últimas elecciones del Reino Unido, de Francia, de la Unión Europea, ha demostrado que la polarización funciona, ya que disminuye la abstención y objetivamente se acaba legitimando el sistema de representación electoral y la democracia burguesa. Ahora bien, generar esta polarización conlleva riesgos. Por ejemplo, en todo ese proceso de polarización se pueden dar ciertas acciones violentas, como hemos visto en Estados Unidos con el intento de asesinato contra Trump. Pero otro riesgo muy grande es que la polarización llegue a tal extremo que la única solución para volver a la normalidad sea la violencia. Entonces, la polarización sirve para justificar y legitimar la democracia burguesa, pero puede ser un grave problema. En el caso concreto de Estados Unidos, vemos que cada vez queda menos para las elecciones, o sea, las elecciones son en noviembre, y ya los candidatos han entrado de lleno en la carrera por la presidencia. Me llama mucho la atención en que estos candidatos, en vez de presentar sus políticas económicas, se basan mucho más en deslegitimar al contrario. Eso dice mucho del funcionamiento político de Estados Unidos. Bien, en el caso concreto de Trump, está presentando a Kamala Harris como una peligrosa comunista. Bien, ya que quiere aprovechar el enfermizo anticomunismo que existe en los Estados Unidos para que la gente no vote a Kamala Harris. Porque si la gente se cree que Kamala Harris es comunista, pues mucha gente no la votará porque existe un anticomunismo que está arraigado en los Estados Unidos. Bien, os doy algunos ejemplos de la estrategia, en mi opinión, penosa que está llevando a cabo Trump. El domingo, Donald Trump subió la siguiente foto. Esta foto está generada por inteligencia artificial y intenta presentar la convención demócrata que se ha celebrado en Chicago como si fuera un congreso del Partido Comunista y a Kamala Harris como su líder. Bien, como si la gente estuviera haciendo culto a la personalidad de Kamala Harris. Esto es un ejemplo. Pero en esta misma red social, es decir, en X, el comunismo, es decir, una mala mezcla entre Kamala y comunismo, se ha convertido en la tendencia número uno en los Estados Unidos. Para que veáis, o sea, la mentalidad enfermiza que puede tener muchos anticomunistas en los Estados Unidos que pueden llegar a tragarse de que Kamala Harris es comunista. Bien, cuando no hay más que ver todo lo que ha hecho la administración de Biden en los últimos años para darse cuenta que de comunismo o de socialismo o tal vez de socialdemócrata poco tiene el partido de Kamala Harris o la propia Kamala Harris, ¿no? Este trabajo electoral que está llevando a cabo Donald Trump tiene dos efectos. Bien, por un lado, todos sabemos que Estados Unidos es uno de los países más anticomunistas del mundo. Bien, y este anticomunismo está incrustado en las instituciones políticas y estatales del país. Bien, o sea, todo ese anticomunismo del macartismo, todos los esfuerzos anticomunistas que llevó a cabo el aparato estatal durante la Guerra Fría, ha servido para que la sociedad estadounidense asimile ese anticomunismo. Bien, y de esta manera, cualquier cosa que suena a comunismo, lo rechazan. Ya sé que hay muchos comunistas en Estados Unidos, también sé que no todos los estadounidenses son iguales, pero es un hecho que el anticomunismo es una seña de identidad de los Estados Unidos. Entonces, presentando a Kamala Harris
como una peligrosa comunista, pretende que la gente no la vote. Pues he dicho antes, que en mi opinión es una estrategia un tanto infantil y simplista, porque una persona con dos dedos de frente sabe que Kamala Harris no es comunista. Pero bueno, Donald Trump está utilizando este populismo y esta demagogia para intentar tumbar a su adversario político. Por otro lado, Donald Trump, asociando a Kamala Harris o lo woke con el comunismo, ridiculiza el comunismo. O sea, ahora lo está haciendo Trump, pero llevamos varios años en el que ciertos derechistas, ultraliberales, criptobros de la vida, asocian el comunismo con lo woke, para que la gente crea que lo woke es una adaptación del comunismo o del marxismo a nuestros días. O sea, no hay más que ver cómo hablan del marxismo cultural, como si lo woke en realidad formara parte de una estrategia de los comunistas para dinamitar los valores occidentales, nacionales y civilizatorios de Occidente e imponer la ideología comunista. O sea, ya sé que para la gente que sea comunista o marxista-leninista esto sonará, os sonará patético, la verdad, pero hay mucha gente que se cree que este marxismo cultural sirve para que los comunistas en un futuro tomemos el poder. Además, muchos que defienden esta teoría, como por ejemplo Agustín Laje o Javier Milei mismo, ya lo han dicho en más de una ocasión públicamente, que los comunistas, siguiendo lo que decía Gramsci, intentamos llevar a cabo este trabajo cultural para imponer nuestra hegemonía cultural y allanar el camino para la futura conquista del poder político. Sí, Gramsci planteaba esto. Pero el marxismo cultural, lo que vosotros llamáis marxismo cultural, no es ni parecido a lo que Gramsci planteaba, porque el marxismo cultural tiene más que ver con vuestro querido capitalismo que con el socialismo o con el comunismo. Además, también debo destacar que dentro de la asociación woke comunismo, se ha rebajado el comunismo y el socialismo a mero dirigismo o a la famosa consigna de socialismo es cuando el Estado hace cosas. ¿Por qué se ha popularizado este término? Pues cuando un político socialdemócrata proponga ciertas políticas económicas en el que haya dirigismo o haya intervención estatal, se le presente como un comunista. Bien, como algo que ataca al mercado, como algo que ha de ser rechazado. Y ya lo hemos visto, por ejemplo, a Trump criticando la sanidad pública, diciendo que la sanidad pública es un sistema comunista. Donald Trump, ¿de verdad crees que nosotros en España tenemos comunismo? ¿Tú crees que la sanidad pública, precarizada hasta más no poder, y que compite incluso con la sanidad privada, es comunista? Estás mintiendo descaradamente para generar un discurso asustaviejas de que, vienen los comunistas a quitaros la casa, con el comunismo tendréis que compartir los calzoncillos, porque los calzoncillos son propiedad privada y los comunistas van a abolir la propiedad privada. Los mismos fantasmas de siempre, tenéis tanto miedo al comunismo que cuando aparecen personas que hablan de controlar precios y demás, lo presentéis como comunistas. Pero cuando realmente aparezcamos los comunistas, entonces temblaréis de verdad. Entonces, ahora sí, yendo a lo importante, voy a explicaros por qué lo woke no es comunismo y por qué es completamente erróneo asociar a Kamala Harris con el comunismo. ¿Bien? Es que es una barbaridad. Pues, la ideología woke, el proceso de posmodernización y el cosmopolitismo no pueden ser entendidos si no entendemos las dinámicas y el desarrollo del propio sistema capitalista. Es que es imposible entender lo woke. No se puede extraer lo woke del capitalismo. Porque mucha gente, estos criptobros de la vida que son antiprogres, que critican lo woke, demostréis que no conocéis o desconocéis directamente por qué surge la ideología woke y no sabéis el verdadero carácter político de la ideología woke, porque la ideología woke es liberal y tiene mucho más que ver con el capitalismo
que con el comunismo. Y en el fondo, cuando criticáis lo woke, criticáis el capitalismo y ni siquiera os dais cuenta. Estáis tan confundidos que os golpeéis a vosotros mismos. Lo woke nada tiene que ver con el comunismo. Y ahora voy a profundizar sobre este tema. En realidad yo creo que la gente no es consciente del momento crucial de la historia en el que nos encontramos. Este momento viene determinado por el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, por la agudización de la contradicción entre el centro imperialista y la periferia del imperialismo, y también por la contradicción existente entre el enorme desarrollo económico y su necesidad de expandirse por todo el globo, ese mercado globalizado, con la existencia misma de los estados-nación. Se debe entender que Marx ya dijo que el capitalismo, si por algo se destaca, es por desarrollar incesantemente las fuerzas productivas. Y no hay nada más que ver cómo se han desarrollado las fuerzas productivas desde Marx hasta hoy en día. Es un hecho. ¿Bien? Marx y Engels creían firmemente en la inevitabilidad del comunismo a consecuencia del desarrollo mismo del capitalismo, en el que el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción socialistas que comienzan a gestarse dentro del capitalismo darían paso a un modo de producción superior, es decir, el comunismo. Por eso mismo nosotros hemos dicho muchas veces, el comunismo no rechaza todo lo que viene, todo lo que le ha precedido. Simplemente es una tesis superadora, lo supera. Bien, y el propio desarrollo del capitalismo conduce inevitablemente al comunismo. Sienta las bases materiales para la implantación del comunismo. Ahora bien, el desarrollo por sí solo del capitalismo no se traduce en superación de este modo de producción. ¿Por qué? Porque si no hay una acción consciente del sujeto revolucionario, que es la clase trabajadora, no hay dicha superación. Porque el capitalismo seguirá funcionando e incluso entrará en ciertas contradicciones que le hará echar marcha atrás o irá para adelante. Pero muchas veces se enreda en sí mismo. Y eso se ve cuando se dan crisis económicas, polarización social e incluso fascistización. ¿Bien? O sea, sí, el comunismo es inevitable, pero si no se toma acción en pro de esa dicha superación, jamás será superado. Por eso mismo, ese trabajo de la toma del poder político y el corresponder las relaciones de producción con las fuerzas productivas. En la actualidad estamos entrando en una fase crucial en la que la aparición de la inteligencia artificial, la robotización o la automatización de la producción son las características fundamentales del desarrollo de las fuerzas productivas. Un claro ejemplo de que este desarrollo de las fuerzas productivas ha generado recelo en la clase dominante, es decir, en la clase burguesa, son los intentos de regular todo este desarrollo. ¿Por qué lo regulan? Para que este desarrollo de las fuerzas productivas entre en los cauces del capitalismo y no suponga la consolidación de las bases materiales para la propia superación del capitalismo. Bien, a esto hay que sumar que el proceso de posmodernización unido al cosmopolitismo viene a desempeñar la función histórica que ya desempeñó en la modernización en el pasado. Este proceso de modernización, en su momento, acabó con las pequeñas identidades regionales, locales e incluso tribales, introduciendo a todas estas comunidades en las naciones políticas y dotándolas de identidades nacionales. Eso fue el proceso de modernización. Bien, objetivamente, todo este proceso de modernización tuvo una razón económica, y esta razón económica fue la siguiente. Los pequeños estados feudales que existían tuvieron que desaparecer debido a las barreras al comercio que imponía la existencia de centenares de pequeños estados. O sea, no se podía dar un comercio acorde al grado del desarrollo de las fuerzas productivas si existían 1000 barreras al comercio, 1000 aduanas entre los distintos pequeños estados feudales que existían. No, había que superar esa condición. ¿Cómo? Con la creación de mercados nacionales con sus respectivos estados, que eran y son los estados-nación, y para
sentirse parte de ese Estado-nación, se les otorgó la identidad nacional a las distintas comunidades nacionales que formaron parte de las naciones políticas. Bien, claro, eso fue un avance. Y toda esa configuración estatal y esos mercados que se generaron correspondían al grado del desarrollo del capitalismo en ese momento concreto de la historia. Pero hoy, el posmodernismo o el proceso de posmodernización, o algunos le llaman segunda modernización, juntado con el cosmopolitismo, viene a desempeñar esa misma función que desempeñó la modernización siglos atrás. O sea, esa superación de las barreras económicas, pero hoy en un plano cualitativamente superior. Enorme desarrollo de las fuerzas productivas en el que tenemos hoy y un mercado internacionalizado o globalizado permiten que el comercio y el consumo sea enorme. Pero claro, para el normal desenvolvimiento de este gran comercio internacional y del consumo masivo por parte de los ciudadanos que son realmente consumidores, se necesita ir eliminando las barreras al comercio que existen hoy para poder corresponder a las fuerzas productivas que tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que en este mundo interconectado y globalizado, los estados-nación comienzan a ser barreras al comercio, porque en momentos de crisis pueden aplicar proteccionismo. Incidiendo en la sociedad, pueden abogar por la conciliación de clase partiendo del sentimiento nacional. Todo eso choca con la necesidad que tiene el capitalismo de extenderse por todo el mundo y crear cada vez menos barreras al comercio. Todo eso lo limita, en parte, los estados-nación. Bien, una prueba de eso es la creación de organismos supranacionales o de acuerdos comerciales que eliminen esas barreras al comercio. Es que eso es una prueba muy clara de este proceso que se está dando, este proceso de posmodernización. Aún estamos en la fase inicial o germinal de este proceso. Bien, a los estados-nación todavía les queda vida, eso es verdad, pero el desarrollo del capitalismo inevitablemente va a conducir a la superación de estos estados-nación y a la creación, tal vez, de estados-nación más grandes, en bloques continentales o en bloques de estados-civilización. No lo sé, no lo sé. Eso ya da para muchas teorías. Pero sí está claro que poco a poco se está rebasando los límites del Estado-nación. Pero eso lo hace el capitalismo, ojo, no el comunismo. Lo está haciendo el capitalismo. Otra prueba muy clara de que se está dando poco a poco ese proceso de superación de los estados-nación son la existencia de las transnacionales. O sea, estas grandes empresas ya han superado los límites de los estados-nación. Y la paradoja que se da es que estas grandes empresas, estas transnacionales, ya velan por sus propios intereses y, si hace falta, pisan los intereses del Estado-nación en el que fueron fundados. Bien, ahí se demuestra realmente que el capital acaba poniéndose por encima de las formas estatales. Ahora bien, todo este proceso, que no es más que el desarrollo lógico del capitalismo en la fase actual en la que nos encontramos, tiene que ser justificado subjetivamente dentro de la sociedad. Esto es, tienen que ser introducidas dentro de la sociedad las ideas necesarias para propiciar este desarrollo y que la gente no reaccione, claramente. Estas ideas son las ideas del progresismo, la ideología woke y el cosmopolitismo. La ideología woke, con su fuerte carácter cosmopolita, viene a desempeñar la función de dinamitar las distintas identidades nacionales para dar paso a otras identidades ligadas a los colectivos históricamente marginados o apartados. ¿Bien? O sea, sustituye las identidades nacionales por otras identidades que no son nacionales, son más bien cosmopolitas. Bien, el trabajo de dinamitar estas identidades nacionales lo hace desafiando las normas culturales y sociales que se han creado históricamente en una nación política y que han oprimido a ciertos colectivos. Los negros, los homosexuales, las mujeres, el colectivo LGTBI y demás. Entonces, generan nuevas identidades que van en pro de estos mismos colectivos. Bien, aunque lo woke
diga que no es identitario es fuertemente identitario y sustituye la identidad nacional por esa clase de identitarismo. Bien, entonces, la fórmula del proceso de posmodernización es la siguiente. Al atacar esas normas que históricamente han oprimido a estos colectivos apartados o marginados, se ataca la identidad nacional. Al atacar la identidad nacional se dinamita y la gente acaba dejando o apartando o renegando de esa identidad nacional y adopta nuevas identidades. Pero esas identidades superan el marco del Estado-nación, superan el marco nacional. Esto es, son obligatoriamente cosmopolitas. Entonces, la gente deja de sentirse ciudadano o patriota de su nación para sentirse habitante de este mundo. Es decir, acaba imperando ese cosmopolitismo. Se acaba justificando subjetivamente dentro de la sociedad la superación del Estado-nación. Y la gente ni siquiera se está dando cuenta de este proceso. Esta fórmula funciona, pero hay otras características que tiene la ideología woke que forma parte de este mismo objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, la deconstrucción, el escepticismo cultural, el cuestionamiento de la verdad objetiva o la verdad absoluta, el énfasis en la experiencia subjetiva. Todo esto genera la base social necesaria para justificar la superación misma de las naciones al socavar la identidad nacional desde dentro. Y todo esto lo hace la ideología woke, no lo hace el comunismo. Y la ideología woke forma parte de este mismo desarrollo capitalista. Por eso mismo he dicho antes que todos los que critican lo woke y son ultraliberales entran en una contradicción insalvable porque, siendo ultracapitalistas, están criticando un proceso del capitalismo y ni siquiera se dan cuenta. Todo esto no lo estamos haciendo los comunistas con nuestro internacionalismo. No. La ideología woke es un producto del capitalismo. La ideología woke es la envoltura que necesita actualmente el capitalismo para corresponder el desarrollo de las fuerzas productivas y extender ese mercado cada vez más globalizado y garantizar esa sociedad del consumo. Para eso sirve la ideología woke y no para otra cosa. Y es muy importante tener en cuenta que al dinamitar las identidades nacionales y abrazar nuevas identidades, poco a poco las personas acaban perdiendo su condición de ciudadano nacional para ser meros consumidores de un mercado cada vez más internacionalizado, más globalizado, gobernado por transnacionales y la burguesía organizada internacionalmente. Eso es lo que hay. Para eso sirve la ideología woke. Porque esas nuevas identidades que abraza la gente no tiene que ver mucho con el marco del Estado-nación, sino más bien con colectivos que existen en todo el mundo. Colectivo LGTBI está expandido por todo el mundo y sobre todo en Occidente. Si la gente se identifica con ese colectivo, forma parte de un nuevo mundo que ha sobrepasado el Estado-nación. Bien, tiene en cuenta tanto al que forma parte del colectivo LGTBI, que sea de Alemania, como sea de España, como sea de los Estados Unidos. Ahí se ve el verdadero carácter cosmopolita. Pero esta persona que ha abrazado una nueva identidad ha renegado conscientemente de su identidad nacional. Acaba generando la justificación necesaria para la superación del Estado-nación. Esto lo hace uno, pero si lo hacen millones de personas, se entiende que existe un proceso para la superación del Estado-nación y va acorde a la necesidad que tiene el capitalismo de extenderse cada vez más por el globo. De hecho, la sociedad del consumo es una buena prueba del momento histórico en el que se encuentra el capitalismo, porque produce masivamente en aras de obtener la máxima ganancia. Y para poder vender todas estas mercancías que se producen anárquicamente, necesita un mercado cada vez más grande, un mercado que funcione, un mercado globalizado, con menos barreras al comercio. Bien, y, como no, de una sociedad altamente consumidora, compuesta por consumidores. Y todo esto va acorde a todo este proceso de superación de la identidad nacional y de los estados-nación. Entonces,
lo correcto sería decir que la ideología woke es la ideología de la sociedad del consumo. Y siendo la sociedad del consumo la forma social imperante hoy en el capitalismo, la ideología woke es capitalista y profundamente liberal en lo económico y en lo social. Dicho todo esto, los comunistas no estamos efectuando este proceso. Es el mismo capitalismo el que está efectuando este proceso de posmodernización o de segunda modernización, dinamitando las naciones políticas y acabando con las identidades nacionales existentes hasta hoy. Nosotros no somos los que estamos llevando a cabo eso con nuestro internacionalismo, no. Es el propio capital. Y es la alta burguesía la que está llevando a cabo porque necesita cada vez más de la máxima ganancia y de un mercado cada vez más internacionalizado. Entonces, por mucho que estos criptobros de la vida intenten presentar lo woke como la nueva izquierda o como comunismo, demuestran que no entienden el desarrollo del capitalismo. Y cada vez que estos criptobros y ultraliberales defiendan que el mercado tenga cada vez más importancia por encima de los estados-nación, estáis justificando lo mismo que busca la ideología woke. Acabar con las identidades nacionales y acabar con los estados-nación. Pero achacáis al comunismo porque necesitáis una cabeza de turco, lo que demuestra que no sabéis ni lo que es el comunismo ni lo que es el capitalismo. Atacáis lo mismo que defendéis. Entréis en una contradicción constante. La pena de todo es que ni os deis cuenta. Entonces, no, el comunismo no es woke. El comunismo pretende superar el estado actual de las cosas. El comunismo es un estadio superior. Recoge todo lo dado hasta el momento y quiere superarlo. Pero no para minimizar las deficiencias que pueda tener el capitalismo como lo hace la nueva izquierda. La nueva izquierda pretende crear un capitalismo más amable, un capitalismo en el que se puedan paliar las deficiencias de este sistema. No, nosotros queremos superarlo definitivamente para dejar atrás este modo de producción, que es lo que demanda el desarrollo de la historia. Nosotros defendemos realmente esta superación, porque entendemos cuál es el desarrollo de las fuerzas productivas, entendemos también cuáles son las relaciones de producción que poco a poco se están gestando dentro de este capitalismo. Bien, el comunismo ni siquiera es la reacción a este proceso de posmodernización. La verdadera reacción es esa derecha nacionalista que reacciona ante la superación del Estado-nación y ante el ataque a las identidades nacionales. ¿Y qué es lo que aboga por proteccionismo? Aboga porque el Estado-nación tenga cada vez más incidencia en los mercados internacionales. America First. O sea, eso es realmente la reacción. El comunismo no es ninguna reacción. El comunismo no cae en la otra cara de la moneda de este proceso de posmodernización. Nosotros estamos por encima de una cara y de la otra. Nosotros lo que queremos realmente es corresponder al desarrollo de las fuerzas productivas con unas relaciones de producción. Eso es lo que queremos. Queremos ir en pro del desarrollo lógico de la historia. No queremos ir hacia atrás manteniendo un sistema que ya ha demostrado que choca, que se enreda en sí mismo. Entonces queremos superarlo. Y lo woke lo único que hace es intentar paliar de alguna manera el sistema capitalista. Y nosotros, los comunistas, no estamos a favor de eso. Entonces, por favor, dejad de asociar ya el comunismo con lo woke, porque lo woke tiene mucho más relación con lo que vosotros defendéis. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!